Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí con mi gaseosa, que ya se le fue el gas de tanto esperar. Mi copa, una sola copa azul. Me encanta. Bueno, hoy día vamos a abordar, seguir con el tema de Judas, Pilato y por supuesto todo esto es lo que entra en el círculo ese de, vamos a decirlo así, eh, de todo lo que el anticristo, Jezabel y este mundo caído, por supuesto. Judas vimos en la meditación anterior, para aquellos que lo vieron. Yo hago estas meditaciones sabiendo que hay quizás 7 personas que me ven, pero yo he aprendido que en la vida uno tiene que ser fiel, íntegro. Y yo voy a seguir haciendo estas meditaciones por todos ustedes y quiero darle las gracias con todo mi corazón si usted pertenece, si usted es una de estas personas que usted ve mis meditaciones, por ustedes los hago. Y hasta que tenga 0, ahí ya dejaré de hacer estas meditaciones. Así que yo sigo. Y le agradezco muchísimo, muchísimo. De verdad, yo espero que todas estas meditaciones lo edifiquen, la edifiquen. Es para mí un honor. No es muy bueno, como dice un dicho, la cantidad, sino la calidad. Así que vamos a seguir abordando este tema de Judas, para aquellos que vieron a quién traicionó verdaderamente Judas. Pudimos apreciar en la meditación anterior que Judas, la primera persona que traicionó fue a él mismo. Hoy el día vamos a ver a qué grupo pertenecía, otras características del grupo a las cuales pertenecía Judas. Vimos que eran tipos sin conciencia, vamos a decirlo por resumirlo así, sin principios, sin valores, que todo era como el mundo de hoy el día. Y vamos a ver el antisocial y el psicópata, no es el psicópata, el antisocial y el sociópata. Porque este grupo también es por el cual estaba rodeado Judas, entre otros. Entonces Judas, vamos a volver al tema de Judas. Judas se traicionó él mismo. Pero también hubo otras traiciones que él hizo. Una de las más grandes, usted pensará, es traicionar al maestro. Usted se dará cuenta que al término de todas estas meditaciones, finalmente Jesucristo fue el que menos traicionado fue. Porque hubo otras traiciones que cometió Judas. Por empezar, también traicionó a este grupo. Él ya sabiendo todo lo que sabía, sabiendo todas las verdades, todo lo que él sabía, se convirtió, como habíamos dicho, en el enemigo de estas personas. De alguna manera, Judas los traicionó también. Y hubo otra gran traición. Fue al pueblo de Israel. Traición a sus propios hermanos, de donde venía Judas. Y la traición a la humanidad entera, si podríamos llamarla de esa manera. Tenía que suceder así, me dirían ustedes. Jesús invirtió todo su tiempo en darle mucho amor a Judas, porque nosotros sabemos, el propio Jesús lo dijo, que él sabía lo que iba a hacer Judas. Entonces, la misión de Jesús no se define en que Judas lo traicionara. Las cosas que pasaron en la historia de Jesús, nunca hay que ponerle, hasta el día de hoy no conocemos la historia. Podemos decir que si Judas no lo hubiera traicionado, ese grupo no lo hubiera capturado y el maestro no hubiera sido sacrificado. Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy, que esa traición tenía que producirse. Eso es lo que nos han dicho, al menos yo he escuchado eso, no sé lo que usted haya escuchado usted. Pero nosotros estamos meditando en otros aspectos de la historia de Judas, no la historia de Jesús, sino la de Judas. Judas traicionó también todo Israel.
a todos los judíos y también al mundo entero, de alguna manera. Y eso se refleja, porque yo estoy hablando de Judas, no de Jesús, de Judas. Y eso se refleja hoy en día en el mundo que nosotros vivimos. ¿Cuánta gente que nosotros conocemos son capaces de vender su propia dignidad? Traicionando a la sociedad, vamos a hablar aquí del sociópata y del antisocial, el verdadero antisocial y el verdadero sociópata. No sé si se dice así en español, sociópata. Y vamos a ver que cuando una persona, por ejemplo, un político, un pastor, o tenemos hoy el caso de Roma, puede ser también un cura, y qué decir, qué hablar de Israel. Israel todavía tenemos ese grupo que persiguió a Jesús por sus ideas. Sabemos que estamos gobernados por personas que se dejan llevar por sus pulsiones, que son antisocial, sociópatas, y que nosotros sufrimos la consecuencia de los actos, porque ellos se venden por un poco, por dinero, por todo lo que hoy día sabemos, por la celebridad, por tener acceso a los placeres más increíbles, porque en el mundo hay placeres increíbles. Sabemos que estos tienen acceso a islas privadas para ellos, casas, castillos, hasta los baños en oro, los teléfonos en oro. Esta mi copita estaría llena de oro, de plata. Todo hay cosas que tienen acceso a las cosas más increíbles. Y por supuesto que cuando al mismo tiempo son ignorantes, porque ellos no conocen la verdadera sabiduría, el verdadero amor. Entonces, cuando personas influyentes, ¿no es cierto?, como por ejemplo el pastor de una iglesia, toma una decisión como esa de Judas, podemos verlo de otra manera, de llevar, ¿no es cierto?, a diferencia de Judas, como modelarse a los sistemas de este mundo, como hicieron con la pandemia, por ejemplo. Vimos que este cura, el nuevo cura Prevosto, yo creo que se llama, él también hizo un llamado para que la gente se inyectara toda esa porquería, ese veneno. Están ahí ellos participando contra Dios, contra los mandamientos de Dios. Como yo decía, el hecho de siempre estar sacando leyes para proteger a Israel. Estamos poniéndonos en el lugar del Dios Todopoderoso de Israel, porque normalmente es Él el que tiene que vigilar por nuestra seguridad y aportarnos la seguridad. De hecho, Él nos dejó una promesa. Lo mismo es para nosotros Jesús. Entonces, cuando iglesias o pastores o mismo nosotras mismas en el seno de la familiar, vemos que hay conflicto porque nosotros algunas no apoyamos, algunas cosas no las apoyamos. Tenemos hermanas, tenemos hermanos o familiares que apoyan ciertas cosas que van en contra de la naturaleza, lo que sería de proyectos, de leyes, de ideologías, comportamiento y otros que reflejan el espíritu del anticristo, que van contra toda la naturaleza, y que nosotros nos volvemos enemigos de esas personas por el hecho de no, como ellos nos dicen, no aceptarlos, porque eso también tenemos que hablar, la aceptación. Entre paréntesis, aceptar, la gente hoy en día no es tú vienes a mi casa, no, la gente quiere que tú las aceptes, o sea, que tú practiques la misma cosa que ellos practican. A imponerse, eso ya no es aceptarse. Entonces, vemos que hay muchas personas que causan daño en la sociedad tomando decisiones así, que nos han perjudicado, ¿no es cierto?
Y la otra característica de ese grupo, como yo les decía, que se juntaba Judas, eran antisociales, que significa la antisocial en términos verdaderos, de la verdadera sociología. El antisocial es alguien que destruye el bien de la sociedad. Social viene de la palabra bien, aunque no es, hay que ir muy atrás para poder encontrar esa palabra, el bien, pero viene de lo social, es todo lo que, la unión de la sociedad, el bienestar de la sociedad. Cuando la gente dice voy a ser social, ¿no es cierto? Voy a ser social, voy a dar, voy a aportar, voy a hacer cosas bonitas, viene de la palabra que es bien, bien representa el bien, representa el bien. Eso es lo que andaba buscando. Entonces ellos son antisociales porque vemos que, por ejemplo, la persona de Jesús, el querer como eliminar eso que era Jesús para ese pueblo que representaba, llévese usted su mente a esas épocas, cuando esos pueblos estaban, pero como estamos hoy, desesperados. Claro que hoy tenemos la esperanza porque el Salvador ya vino. En aquellos entonces, imagínense en qué estaban esas personas. Y estos tipos le quitaron al pueblo de Israel en ese entonces, no entero, ¿no es cierto? Podríamos llamarlo que a la mayor parte de Israel le quitaron eso tan precioso, eso único, esa única esperanza que ellos tenían, ese bien que los unía, porque acuérdense que Jesús se sentaba y la gente lo seguía, la multitud lo seguía. Al mismo tiempo Jesús estaba en eso del social. Juntaba a la gente, les multiplicó los panes y los peces. Ellos comían al lado de Jesús, tratándose con amor, tratándose con respeto. Eso es lo social, la unión de la sociedad. Entonces estos tipos vinieron por su orgullo, por su ego, por su maldad, por su ignorancia, por su prepotencia, porque ellos se dicen, como lo dijo Jesús, guardianes de Dios, de las leyes de Moisés, y vienen a destruir eso social, aquello hermoso que unía, que le daba esperanza a ese pueblo en aquel entonces. Hoy en día vemos que mucha libertad para hacer tantas ideologías como el wokismo, para practicar el wokismo y tantas otras ideologías que usted mismo pudo a lo mejor escuchar. Yo misma anduve por todos lados tratando de ver, o sea, más que todo conocer, pero también diciendo quizás me pueden aportar algún conocimiento, alguna cosa. Yo no me arrepiento porque yo la verdad no fui detrás de esas ideologías porque mi alma lo necesitaba. Para mí siempre fue claro, Dios, Jesús, el Padre y el Hijo para mí me han sido suficiente toda mi vida. Pero sí hay muchas personas que han ido detrás del budismo, por ejemplo, detrás de otras ideologías, el wokismo. ¿Usted cree que la gente va y se hace wokista nada más que por placer? Este mundo está detrás, ¿no es cierto?, de una respuesta, de algo que le satisfaga su alma, que le dé respuesta a su vida. Entonces, hoy en día eso no está prohibido. En esas épocas allá con Jesús pasaba lo mismo, pero cuando llega Jesús y aporta respuesta al pueblo y crea una sociedad, porque Jesús creó una sociedad que la vemos hasta el día de hoy. Una sociedad con ciertas características, donde el bien reinaba, la justicia, tantas cosas. Era el nacimiento de una nueva sociedad, no de esa sociedad en la cual eran algunos pocos santos. Acuérdese que en esa época, antes de la venida de Jesús, habían, como se dice, sacerdotes que eran los únicos que tenían derecho a la presencia de Dios, y que uno tenía que anotar, sobre todo nosotras las mujeres, es que un gato tenía más presencia que nosotras.
solamente el sacerdote iba, y es lo que hacen los judíos hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, a presentar las ofrendas para que Dios perdonara a la humanidad entera. Entonces nosotros, ¿cuándo íbamos a tener esperanza, nosotras las mujeres, de poder elevar una oración a nuestro Rey, a nuestro Salvador Jesús, por ejemplo? Llegar al trono del gran Rey, nunca en la vida hubiéramos podido pensar. Entonces, de alguna manera, Jesús estaba construyendo una nueva sociedad, basada en el bien, en el amor, en la justicia, como Él lo dijo, abrir una ventana, un camino para llevar al Padre. Él es el camino que nos lleva, que nos permite llegar a la presencia del Rey de Israel, del Dios de los judíos, sobre todo a nosotras las mujeres. Acuérdese que después de su muerte, bueno, de la muerte que hasta aquí nos han contado, ¿no? El velo que separaba la presencia de Dios del pueblo se partió en dos para dejar justamente abrir la entrada a la presencia del Señor. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, Jesús vino a crear una nueva sociedad. Él fue el que creó una sociedad en la cual se podría vivir, y Él lo mostró, un rey, o sea, Él es un rey, Él es el padre de todas las riquezas de este mundo, y que pudo perfectamente vivir en el pueblo, con el pueblo, y también el pueblo tuvo que dejar y abandonar muchas cosas para poder estar con Jesús, con el Maestro, con el más grande sabio de la historia. Él, a través de Jesús, nosotros podemos ver que se puede vivir en unión con la sabiduría, y que se necesita un cambio. Bueno, en este mundo, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos un cambio de la parte de Roma, un cambio de la parte de los que nos gobiernan, ¿no es cierto? Y ahí vemos esta otra escena, donde están los amigos de Judas, diciéndole, no, nosotros no podemos egalizarlos al pueblo. Perdóname, Judas, que Jesús puede ser muy sabio, pero al momento que Él está con el pueblo, no puede ser de nosotros. Entonces, Él es enemigo de nosotros, porque ellos, a la base, esos tipos, y son hasta el día de hoy antisociales, destruyen la sociedad. Se puede ver que con las leyes que han sacado, con las ideologías, con todas estas porquerías que han impuesto, lo que ellos han hecho es destruir el bien. Lo que le están imponiendo a los niños, la separación de la familia, de la madre con su hijo, el hecho que la madre no amamante a su hijo, tantas cosas que Dios creó. Si Dios las creó es porque eso es el bien. Usted ve que están destruyendo el bien de la sociedad, o sea, destruyendo la sociedad. Son antisociales. El antisocial no es este tipo que va y pega una patada en una puerta o que sale peleando con el gato. Bueno, también son acciones, ¿no? Pero el verdadero antisocial es que él destruye el bien de la sociedad. De otra parte, ellos son sociópatas. ¿Cómo los reconocemos? Porque yo estaba diciéndole a los franceses que son como Tom y Jerry, no sé si conoce esa serie. El gato no se entiende con la ratita esa, pero ese gato no puede vivir sin ella. Es una imagen terrible, porque ese gato, en el fondo, si lo describimos psicológicamente, ¿no? Ya ni siquiera la psicología entra ahí, sería al nivel más bien psiquiátrico, ¿no? Es un gato narcísico. Un gato que tiene esa ratita para sus deseos de él. Cuando él está de buen humor, usted ve que la trata bien, pero también esa ratita está ahí para que él se descargue sobre ella también, descargue su ira, descargue su rabia, su frustración. Esa ratita le recuerda cosas, la imagen de él, son muchas cosas. Entonces, ese gato, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de lo que se vive hoy en día con sociópatas. Son personas que nosotros, la sociedad, les servimos como de juguete. Llega uno rubio ahí que no le gusta, que tuvo una madre que le pegó, entonces él, ¿qué va a hacer? Él se va a descargar con todas las madres del pueblo.
Luego quizás ya se le pasa la tontera, ve que las mujeres sufren y todo, y ya va a tratar de hacer algo mejor y quizás le va a regalar una rosa a todas las mujeres del pueblo. Pero vuelve y se enoja y vuelve y le vuelve la enfermedad psicópata y de nuevo tira leyes y hace cosas. Entonces, ese es un sociópata. Un sociópata es un desequilibrio constante en la sociedad. Vuelve, se va, vuelve, se va. Cuando uno cree que todo está bien, vienen y nos dicen otras cosas, que el salario, que el sueldo, que los hijos, que esto, que más útiles. O sea, es una insatisfacción constante, constante. ¿Cómo reconocemos un sociópata? Porque la sociedad no le es nunca suficiente. Mire que estos que estaban con Judas, estos sociópatas, viendo que el amor y todas las cosas, la unión, el pueblo estaba cambiando, la mujer samaritana, ya no estaban viendo más mendigos en la calle, ya la gente no estaba más pegándose, ya no había más mendigos, ¿no es cierto?, gritando, locos por ahí. Había Jesús arreglado tanto problema, pero ¿qué fue lo que a ellos no les gustó? Porque no fueron ellos los que estaban con Jesús. Jesús tenía que doblegarse a las leyes de ellos, ¿no es cierto? Entonces vemos que estos psicópatas primero son ellos, usted le tiene que agradar a ellos. Las cosas tienen que hacerse a su manera. Yo le dije que yo tuve que elegir entre aliarme con ellos justamente o tener la libertad de hablar como yo quiero y decir las verdades que yo quiera. Pero con ellos no es posible. Entonces usted ve que ahí ve el sociópata. Tanto fue su rabia, imagínese que usted se pone en el lugar de estos tipos. ¿Cómo a usted le va a molestar que la gente cambie para bien? Imagínese cómo Jesús había trabajado para ese pueblo. Y a ese pueblo creía, los había acercado como en nuestra pirámide. Por eso le digo yo que esta pirámide no les gustó. A ellos no les ha gustado esta pirámide. Porque Jesús justamente esta fue la pirámide que vino a crear en el mundo. Esta es su pirámide a Jesús. Jesús tomó el pueblo y lo empezó a subir y lo empezó a subir y lo empezó a subir. En emociones, en esperanza, ¿no es cierto? Acercándolos a Dios, en fe. Ese pueblo comenzó a creer como nunca, a decir, ya no necesitamos de nadie que nos solucione el problema, ya nuestra fe empezaron a desarrollar su mental, lo que estamos haciendo nosotros aquí en nuestras meditaciones, amigos míos. Ve que yo les estoy diciendo que no es necesario ir a pegar, a ir a la justicia, rogarle a los jueces, gastar plata, perder tiempo. Tenemos el tribunal del pueblo hoy el día. Entonces Jesús vino a entregar todas esas cosas, pero es que no haciendo la voluntad de ellos. Ese fue el problema, que Jesús era todo lo contrario a lo que eran ellos. De alguna manera ellos miraban a Jesús y veían su propia miseria. Y no querían que su miseria quedara descubierta. ¿A quién le va a gustar, no es cierto, pasar por un tonto, reconocer que eres tonto? A nadie. Y entonces eso es la misma mentalidad que tienen estos que están hoy el día gobernando. Yo les decía a ustedes en una meditación que los masones yo los conozco bien. Yo no soy masona, pero yo digo quién está gobernando. Porque, repito una vez más, aquí por ejemplo en Francia, hace unos días, una persona muy importante del gobierno francés se fue ¿cómo se dice?, a visitar a los masones y les pidió que ellos tomaran la decisión sobre la ley para actanasiar, creo que es, desconectar, ¿no es cierto?, ayudar a morir a un paciente que esté en estado terminal o en sufrimiento, ayudarles a morir. Y les pidió eso y también que hicieran la legalización total de la ley del aborto, por ejemplo. Y yo estaba muy sorprendida porque nosotros hasta aquí hemos dicho que son los masones que han puesto este mundo como está, ¿no es cierto? Y yo me digo, vaya cosa, ¿serán los masones que están gobernando? ¿Quién son estos grupos que están gobernando? Porque como les repito una vez más, si los masones gobernaran,
Hace mucho tiempo que estas leyes hubieran existido, ¿no es cierto? Los masones han gobernado toda su vida, como yo les he dicho. Lo hemos visto, no es que yo los esté defendiendo. Ustedes han sido testigos que nosotros mismos lo hemos criticado. De hecho, esta pirámide, estos fueron ellos. ¿Ah? Estos son los masones que fabricaron esta pirámide. Bueno, no creo que fueron ellos, pero en todo caso, ellos fueron los que promocionaron esta pirámide y que yo se las di vuelta. Y yo sé que no son los masones los que están enojados con esto, son esos grupos, esos escribas, esos fariseos, porque a ellos no les gustó. Entonces, de paso, le paso esa información, no valga la redundancia, a preguntarse de nuevo quiénes están gobernando el mundo, porque las características de estos grupos, ¿no es cierto?, nos llevan allá, a la época de Jesús, en esta historia con Judas, ¿no es cierto? Perdón, entonces vemos sus características ahí, que las cosas tienen que hacerse a la pinta de ellos, como decimos, y si no, pasan a tomar medidas drásticas y severas, por lo menos podríamos llamarlo severas, ¿no? Entonces, Judas, aparte de traicionarse a sí mismo, la primera traición, también traicionó a estas personas. Pero Dios, Jesús, ¿no es cierto?, Él se pasó la vida dándole algo tan importante a Judas, que fue el amor. Él era el discípulo que más cerca de Jesús estaba, ¿no es cierto? Incluso le permitió que, dijo, untara su pan con él. Es muy emotivo, ¿no es cierto? Muy emocionante cuando nosotros pensamos en esa acción tan maravillosa de nuestro Salvador. Y le permitió a Judas conocer y hacer una diferencia entre el mal y el bien. Como yo les decía en la meditación, para ustedes que a lo mejor vieron, confrontarse al mal y al bien cara a cara. Eso es lo que vio. Determinante fue para Judas, para poder quitarse la vida, el hecho que ya él vio que tomando a Jesús, ¿no es cierto?, arrestando a Jesús, ya él también se volvió enemigo de estos tipos, y de todas maneras Judas ya no tenía más remedio, ya Judas ya no era más amigo de ellos. Y como le digo, la gran traición que cuando estas personas actúan de esa manera, en el caso de Judas, es que no simplemente cuando son personas importantes, cuando son personas influyentes, y vuelvo a repetir, la esposa, por ejemplo, de un pastor, las mujeres de los pastores, yo tengo mucha tristeza por los pastores, yo más bien son las mujeres de los pastores, las esposas de pastores, pero también todos los pastores, todos los que son influyentes, cuando toman una decisión, ellos tienen que pensar que esas decisiones no las están tomando por sí mismos. Yo aquí puedo tomar una decisión por mí misma, yo digo, ya, me cansé, y puedo incluso, ya digo, mañana voy a ir a donde los masones y le voy a decir, firmo con los masones, y mañana y pasado mañana me verá usted en la Playboy en pelota mostrando el trasero, ¿me entiende? Diciendo, no quiero yo saber más de las religiones. Pero si yo tomo esa decisión, la tomo yo solita. Usted dirá, ay, bueno, ya se fue con el diablo. Eso no le influye a usted. Pero cuando uno es un político, un presidente, un pastor, la esposa de un pastor, sí influye. No son decisiones que usted toma solita. Es todos sus miembros. Ya hay mucha gente involucrada, ¿ve? Están también aquellos que dirigen. La situación es terriblemente complicada. Las decisiones que ha tomado Roma, las decisiones que toman este grupito de escribas y fariseos allá en Israel. No sabemos exactamente, yo no he conocido ningún presidente, ningún primer ministro de Israel. Pero ciertamente hay grupos detrás que están decidiendo quién va a ser el primer ministro de Israel, quién va a ser el presidente de Israel, quiénes son los ministros. Siempre son grupos. Entonces, están estos y también los que toman decisiones, porque cuando ya usted es un presidente, por ejemplo, de Israel, o el primer ministro de Israel, también tienen decisiones, o obedecer a estos grupos o obedecer a Dios. Pero cuando vemos que en Israel no es la excepción, que Israel está más contaminado incluso que el propio pueblo cristiano,
tenemos judíos que vienen de la sinagoga de Satanás, que no conocen a Dios y que no quieren saber de ese Dios, pero que se dicen judíos y que toman decisiones por Israel. Entonces vemos después las consecuencias, ¿no es cierto?, en el pueblo. Entonces para ellos es más importante el control, el poder, que obedecer a Dios, que los principios, que los valores. Vemos que aquel muchacho que se casó con una abuelita de 40 años, que más encima ni siquiera es mujer, que tenía no sé cuántos hijos, que estaba casada. Vemos que ellos pertenecen a esos grupos de personas en el cual los principios, los valores, tu dignidad como ser humano, como hombre, como mujer, como madre, no vale nada. Lo más importante es el poder. En aquella persona que yo no sé si ustedes la están identificando, ¿no es cierto?, que es conocido mundialmente, que es como mi historia literaria. ¿Se acuerda de Lilith Cromañón? Que es un hombre que se casó con un niño de 14 años. Entonces vemos que esas personas llegaron al poder y que son capaces de vender su propia dignidad, traicionando también a la sociedad, porque ¿qué ejemplo le dan a la sociedad con esas acciones? Como yo le digo, si yo tomo la decisión de volverme mañana una libertina y ponerme un bikini y usted me va a ver en una revista ahí en pelota, imagínese, también le puede afectar a usted, pero finalmente yo soy también un ejemplo para la sociedad. De alguna manera yo estoy dando el ejemplo a las muchachas o a las mujeres de mi edad de decir a cualquier edad tú puedes empelotarte y vender tu cuerpo y hacer lo que quieras. Y todas estas ideologías que han sacado, usted sabe que siempre ha sido así. Entonces las traiciones más grandes que vemos ahí en Israel y lo traemos a la actualidad, ¿no? Todas estas decisiones que puedan tomar la gente no piensa más que en ellos porque son personas individualistas al mismo tiempo. Usted los ha visto, por ejemplo, en Roma. Ellos se creen muy unidos, pero en realidad no, ellos son muy individualistas. Entonces vemos el carácter del sociópata, ¿no es cierto? Este juego con la sociedad, de cambiarlo, de hacer cosas y todo, de modelarlo. Usted ve que entra uno diferente, un presidente diferente y siempre cambia cosas, ya sea aquí, ya sea allá, como si nosotros fuéramos un juego de ajedrez donde el cual cambian las piezas cuando ellos quieren. ¿Por qué? Porque no tienen idea, no están cerca de nosotros, son antisociales, hay una separación, ellos no pueden estar junto a nosotros. Y no significa, por eso les decía yo a ustedes del pueblo, les puse una meditación donde decía que ustedes no tienen la culpa, porque usted los ve, estos mismos, en el caso de Jesús, que no les importó, pero 3 pepinos, todas las buenas cosas que el pueblo estaba haciendo, cambiando, volviéndose, acercándose a Dios, que estaban unidos, que estaban llamando a la divinidad, que se estaban acercando a la luz. A ellos les importó, pero 3 huevos. Si lo que ellos querían es que el mundo fuera como ellos le dijeran que fuesen. Y eso es lo que vemos hoy día, sociópatas, antisociales, guiándonos. Que sean en las iglesias, que sean filósofos. Hay filósofos que escriben filosofía, que escriben poesías, hay un montón, y yo no voy a citar ninguno, pero que son filosofías, poesías, como se dice, libros, historias, romances y todo lo otro, como una destrucción para la sociedad. Han habido libros que yo no voy a mencionar aquí, que son unos libros donde usted lee y usted está recitando un conjuro y usted no se da cuenta, como esta misma pirámide que yo le digo que es bíblica, que la creó Jesús y todo, y que cuando la ponemos así, ¿no es cierto?, y que ponemos aquí estos malvados, Lilith Cromañón, que es el anticristo, lo ponemos a uno de los anticristos, Jezabel, la ponemos aquí, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo nosotros, estamos verdaderamente tirando una maldición sobre el pueblo, rebajando al pueblo. Por eso esta pirámide es maldita. Esta pirámide siempre usted la tiene que tener así. El pueblo está aquí, porque esto está invertido. Entonces, ellos están aquí en la cúspide, según ellos estaban aquí en la cúspide, y nosotros acá abajo. Entonces, esto ya es tirarle una maldición al pueblo.
y hay películas y hay libros muy famosos que incluso cuando usted está leyendo algo, usted está leyendo un conjuro para su casa, un conjuro. Imagínense, hay libros muy para los niños, incluso niños ya de 8 años leen esos libros. Una vez yo leí uno, yo dije, pero esto es un conjuro. Y está este niño tirando para su casa, para su propia vida. Y todo ello, ellos atacan por todos lados, de manera que destruyamos la sociedad. Destruyamos, ¿no es cierto? Y que esta sociedad, así que a algunos les guste andar en pelota, a otros les gusta andar fumando, a otros les gusta andar orando, a otras cubriéndose la cabeza, y que eso sea constantemente, ¿no es cierto?, nuestros conflictos entre pueblos. Ellos están felices como Tom y Jerry. Te ve que es el gato finalmente cuando la ratita esa se va, él se pone triste, la va a buscar. Entonces ese es el claro ejemplo del sociópata y de los antisociales. Entonces ahora ya sabe lo que es un verdadero antisocial, que destruye el bien en la sociedad. ¿Qué es lo que vemos hoy, amigos míos? El bien destruido en la sociedad, los principios, los valores, la unidad. Antiguamente uno se sentaba en una plaza, en un restaurante, la gente miraba, señora, ¿cómo está? ¿Le molesta si me siento aquí a tomarme un cafecito? Así no hubiera solamente, imaginemos que yo estuviera en un restaurante sola y que esta mesa estuviera vacía. Ella vendría y me preguntaría, aunque ella tiene derecho a sentarse ahí, porque yo estoy en un restaurante, en una mesa para 5 personas, y que todo está ocupado y la única mesa es la mía, pero ni aún así esa mujer vendría y me diría, ¿le molesta si me siento aquí? Hoy día no, hoy día le ponen a usted el plato aquí y hágase para allá. ¿Terminó de comer? Pues váyase porque yo vengo con toda mi familia. Entonces, a ellos les encanta ese juego, como la ratita de Tom y Jerry. Son unos psicópatas antisociales destruyendo el bien de la sociedad. Esas son las características de todas maneras, porque nosotros somos meditación, amigos míos, y aquí estamos identificando también los mensajes que ellos nos han pasado a nosotros. Entonces, usted cuando es una persona importante, y mismo en su casa, un padre de familia, una madre, una abuela, usted vio que destruyeron la estructura, ¿no es cierto?, familiar. Yo he visto hoy día casos en el cual la suegra le quita el marido a la propia hija. La suegra se embaraza de su yerno. Imagínense. Entonces, ¿quiénes nos están gobernando? Psicópatas, antisociales, destruyendo la estructura. Con esto que hicieron en el mundo entero, casando a una mujer de 40 con un niñito de 14 años, y que después, claro, hoy el día que tuvo 10, que tenía 16, que tenía 17, que no, que él tuvo otra aventura, que esto, pero ese muchacho existe hoy el día, él creció y vemos que su vida, ahí lo vimos, ¿se acuerda usted? En el pañuelito ese, cuando yo le hice cómo se llamaba mi meditación para que se recuerde, si usted no la ha visto, para que la vea, de lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto? El bichito que me impide de dormir. ¿Se acuerda de esa meditación? Donde habían un grupo que estaban en un tren y que, según dice la prensa, que era un pañuelo sucio que este muchacho escondió y que nosotros sabemos que no es un pañuelo, que fue otra cosita, que parece un pañuelo y que uno puede, ¿no es cierto?, con esa cosita blanca, entonces imagínense que hasta ese punto llegó, mostrándonos ellos mismos, tanto promocionaron esa pareja, y salió en el mundo entero, en los diarios, diciendo que esto era muy bueno para todos, pero hoy el día el resultado, ¿no es cierto?, lo vemos a la vista, que es una persona que se quedó sin hijo, que es el más odiado del mundo, que su vida verdaderamente lo único que tiene fue plata, placeres, y va a morir por ahí viejo y solo, abandonado. Si tiene gente al lado será por su dinero, porque las cosas, ¿no es cierto? Ahí tiene usted el claro ejemplo, si usted es un jovencito que me está viendo, ahí tiene usted el claro ejemplo cuando nosotros queremos destruir la sociedad a todo precio. Ellos mismos nos mostraron.
Ellos mismos nos mostraron que lo que hicieron no está bien. Entonces luego vemos el espíritu del anticristo, estos escribas y estos fariseos que estaban, por los que se rodeaba Judas, ¿no es cierto? Yo les dije a usted que para poder que el anticristo exista, Jezabel exista, tiene que existir, ¿no es cierto?, todo un espíritu maligno de gente mala alrededor, energías negras. Y eso es lo que vemos, estaba rodeado Judas, que también se dio cuenta para que estas cosas existan. Entonces, en esta segunda intervención vamos a decir que estamos tomando, Judas como ejemplo, cuáles son las traiciones de Judas. Podemos ver, ¿no es cierto?, el carácter del grupo el escriba de otras características que tenía este grupo de los escribas y los fariseos, al cual pertenecía Judas, y que fue determinante para que Judas pudiera quitarse la vida en ese entonces, fue que finalmente él había traicionado no solamente a él, sino también a Israel, al pueblo, destruido, ¿no es cierto?, esa cosita bonita que se estaba creando con Jesús, ver que él vendió por tan poco lo que era algo tan grande que dura hasta el día de hoy, que es la sabiduría, como decíamos en la meditación anterior, y al mismo tiempo nos muestra todo el carácter de estas personas para que quizás hoy el día nosotros podamos reconocerla, y más allá de reconocer estas personas, que nosotros podamos tener las suficientes armas para poder afrontarlas y al mismo tiempo defender nuestros derechos como pueblo. No se le olvide que tenemos todo el histórico, el Tribunal del Pueblo, tenemos, aquí estoy mirando yo en mi computador, como no veo mucho, el vocabulario de los malos, tenemos tantas cosas para defendernos hoy el día, armas que ya tenemos en mis meditaciones. Por eso les invito una vez más a que verdaderamente se suscriba a mi canal de YouTube aquí, que usted pueda también compartir, mandar a youtubers, mandar a periodistas, como ya les decía. Les vuelvo nuevamente a invitar a ponerle un me gusta, a suscribirse, a compartir información, porque es importante para nosotros entender todo esto. Estamos nuevamente a la espera de lo que se sigue en Roma, ¿no es cierto? Yo hasta el momento lo único que he visto, los mismos discursos de siempre, pero nosotros volvemos a lo mismo con los católicos. Hoy en día los católicos tienen el deber también de limpiar la imagen de Roma, exigiendo que un papa, ¿no es cierto?, pueda representar la verdadera divinidad que es Jesucristo, que es Jesús, que es todas estas características y mucho más que hemos estado viendo, que muestre verdaderamente la conexión que tiene ese papa con Dios. Porque si él se dice representante de Dios, es porque incluso hablamos de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos que más cerca de Jesús estuvo, que más deberes Jesús le dio de hacer. Está Pablo también, pero Pedro sobre todo es la piedra fundadora de la iglesia de Cristo, de Jesús. Entonces Pedro era uno de los que más cerca de Jesús estuvo. Conoció muy bien al Maestro, a Jesús. Entonces, si él se dice ser el sucesor de Pedro, él tiene que mostrar la conexión que tiene con Jesús hoy el día, porque todas las cosas que él pueda negociar en el nombre de Roma las está negociando también en el nombre de Jesús, y esto ha afectado, ¿no es cierto?, toda la sociedad, como yo les explicaba ahí. Toda la creencia, toda la esperanza del católico, de nosotros mismos, porque Roma no solo es un problema de los católicos, Roma es un problema de Israel, y Roma es un problema de todos nosotros los creyentes. Hasta el día de hoy hemos visto que Roma es como si los pastores vieran Roma por allá y Israel le importa un pepino Roma, siendo que todas las cosas nosotros estamos unidos, estamos dentro, porque Jesús es judío, es el Hijo de Dios de Israel, ¿no es cierto? Y nosotros adoramos a Jesús también, nosotros los evangélicos adoramos también a Jesús y también al Dios de Israel, que es el Padre de Jesús, que también ama a los judíos. Entonces, como judíos, nosotros también tenemos que decir sobre Roma, tenemos voz y voto en Roma.
Y hasta el día de hoy hemos dejado a los católicos decidir por ello y los católicos lo único, tenemos la impresión que les interesa tener un papa que les diga que todos sus pecados son perdonados y ya basta. Y yo pienso que hoy, el día cuando el poder les es devuelto al pueblo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tomar el toro por los cuernos, como se dice, y saber qué es Roma, por empezar. Y Roma nos pertenece a nosotros como Israel, como cristianos. Roma tiene explicación que darnos, Roma tiene un comportamiento que tener, Roma tiene que reflejarnos lo que es Jesús. Y Jesús, Él vino a hacer también la obra del Padre. ¿Y quién es el Padre de Jesús? Pues el Dios de los judíos, el que construyó Israel. ¿Me entiende? Entonces hay tantas cosas que entender en estas meditaciones, pero vamos entonces a quedarnos con las características de estos amiguitos de Judas. Finalmente la traición de Judas, y luego vamos a abordar también Pilato, a propósito de Roma, y vamos a ver que, bueno, Judas, ¿quién traicionó verdaderamente? ¿A quién traicionó Judas? Eso hoy día hemos aprendido un poco más de Judas y hay infinidades de cosas a aprender de Judas, pero yo el tema de Judas lo voy a tratar hasta aquí, ¿no es cierto? Para que usted se dé cuenta que ese grupito tiene las mismas características, porque hoy vemos que Donald Trump, Milei, Bukele y tantos otros que están saliendo y con una conexión con Dios, desde el 2017, desde que Jezabel se sentó en el poder. Esto no ha parado acá en Europa. Me acuerdo que cuando yo llegué no se podía ni mencionar la palabra Jesús, y de repente que marchas por Jesús, que esto y lo otro. Y yo me digo, eso no viene, como vuelvo a repetir, de la masonería. La masonería siempre ha estado contra las religiones. Aquí hay algo muy raro. Por eso que yo me he dado el tiempo de mejor abordar este momento de la historia a través de la Biblia, a través de la creación, a través de los Dios creadores, los míos, ¿no es cierto? Para poder comprender, o por lo menos tener otra perspectiva, otra visión, ¿ah?, de lo que hasta aquí se ha oído. Así que yo les invito a meditar. Próximas meditaciones vamos a ver, ¿no es cierto?, los cambios de destino, como yo les decía, y muchas otras cosas. Entonces nos vemos quizás el jueves, el viernes. Que pasen una bonita semana.